Es lo que vamos a ver y Dios lo va a ilustrar a través de su palabra para nuestros corazones y nuestras vidas. Y en medio de estas circunstancias de arrogancia, de soberbia, de orgullo, como lo podemos ver en Isaías 14 y Ezequiel 28, podemos ver al ser más hermoso que ha sido criado a lo largo de toda la historia, que se llamaba Lucero. Y él empezó a tener en su corazón este tipo de maldad, dejando de reconocer toda la misericordia y la gracia de Dios que tiene para todo ser creado. Y él en su momento sintió que podía ser igual a Dios, y junto a las estrellas del cielo él le podía ser su trono, y también por toda su belleza, por todo su poder, por todo lo que él hacía, toda esa dirección de alabanza que emanaba de su corazón en ese momento junto con las cortes celestiales. Él era igual de digno que Dios y podía recibir adoración, y con todas esas estrellas del cielo, el punto más alto, él podía tener un trono. Y por eso el mayor enemigo, mis amados, para el evangelio no es tu vecino, no es tu esposa, no es tu suegra, no es tu patrón. Eres tú mismo, soy yo mismo, porque siempre tenemos esa tendencia. Y Dios, en un grado altísimo de misericordia, muchas veces permite que se desarrollen ciertas tribulaciones, ciertas aflicciones en nuestra vida, para que le bajemos unas rayitas a esa arrogancia, a esa soberbia, a esa altivez, a esa autosuficiencia que tenemos propia de la conducta del hombre. Y Él produce en nosotros una dulce humillación. Permite que seamos humillados. Permite que con esa adversidad sucedan determinadas circunstancias en nuestra vida para que nosotros valoremos que realmente Él es el único bueno, el único misericordioso, y de que todo lo que tenemos, toda dádiva y todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y en este contexto, mis amados, nosotros podemos vivir de mejor manera, porque entonces esto nos viene quedando como un traje a la medida. Esto se convierte en un manual de vida que, sin importar tu estado civil, te es útil, porque a través de la enseñanza de la palabra de Dios tú vas conformando tu mente y tu corazón a la voluntad de Dios, a sus propósitos eternos, a todo lo que Él tiene escrito para tu vida y para la mía. Si eres casado es exactamente lo mismo, tu función de esposo, tu función de esposa, tu función de hijo, tu función de abuelo, de suegro, de suegra, tu función en el trabajo, tu función en la escuela, tu función con tus hermanos. Y prácticamente, si nosotros le damos oportunidad a Dios, en esa humillación nos vamos poniendo flojitos y cooperando y reconociendo que todo lo que tenemos viene de Dios. Que este sol que brilla, la lluvia que cae y riega la tierra y la hace germinar y producir, los mismos fríos, los cambios, el mar, las flores, los campos, los bosques, las selvas, los lagos, los ríos, todo eso, mis amados, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Hay un Dios verdadero al que nosotros nos debemos, porque Él pagó un precio mandando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Entonces, con este contexto, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar? Agradecer a nuestro Dios el gran bien que nos ha hecho. Porque casi puedo asegurar que la mayor parte de nosotros, en algún punto de nuestra vida, hace una semana, hace dos, hace tres, hace un día, hace dos, hace 10 años, hace 5, hace 20, no sé, pero fuimos humillados por Dios y le empezamos a bajar rayitas.
Y a veces eso no es suficiente. Entonces Dios permite otra humillación. Pero es una dulce humillación. Porque nosotros tenemos que estar aterrizados. No podemos quitar los pies del suelo y pensar que somos autosuficientes. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, podemos agradecer a ese gran Dios y darnos cuenta el gran bien que nos ha hecho. Y quisiera comentar en el Salmo 119, uno de los versículos que vamos a ver, porque va acorde completamente con el objetivo y con el título de esta enseñanza. Es el versículo 67 del Salmo 69. ¿Y qué dice este versículo? El salmista dice: antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. Y este es un contexto genérico, por lo menos para mí, empezando por mí, que yo estaba con arrogancia, con soberbia, con altivez, pensando que puedes hacer muchas cosas, que puedes lograr muchas cosas, que mucha gente te sigue, que tú haces y lo que dices mucha gente le parece bien, y estás liderando mal y estás recibiendo consejo de malos, y estás en camino de pecadores, y estás de una manera completamente desarraigada de Dios. Y aunque Dios tiene un plan y un propósito para ti, con tus actos, con tus pensamientos, con tu orgullo, estás empeñado en rechazar la palabra y decir: yo no necesito a Dios, no necesito su palabra, yo así estoy bien, soy sabio en mi propia opinión. ¿Por qué soy sabio? Porque no considero ni conozco la palabra de Dios. Entonces, si no tengo la palabra de Dios y nada más tengo mi propia opinión o la opinión de mis amigos que son del mundo, pues entonces mis pensamientos siempre serán necios, siempre serán llenos de orgullo. Pero dice: antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. Es la consecuencia de estar en esa altivez, de vivir para mí, para mis placeres, para mis deleites y olvidarme de Dios. Sin embargo, el salmista tiene un encuentro con Cristo, tiene un encuentro con el Dios vivo, tiene un encuentro con la palabra, tiene un encuentro con aquello que solamente lo puede rescatar, que es la gracia de Dios, que se ha derramado a través de todos los tiempos. El favor de Dios inmerecido para el hombre, haciendo salir el sol para justos e injustos, haciendo llover para buenos y malos. Y entonces, en esa circunstancia, como muchos de nosotros podemos decir hoy: mas ahora guardo tu palabra. A eso somos llamados, mis amados. Este es el mismo salmo que hemos estado viendo, el 119. La letra de esta estrofa es la letra Tet. Y acuérdense que hay 22 estrofas. Y aquí vamos a ver gráficamente, claramente, la bondad de Dios. Una bondad tan profunda, tan inexplicable, que se va a manifestar incluso a través de las aflicciones, tribulaciones que Dios utiliza en tu vida y en la mía. ¿Para qué? Para disciplinarnos. Para disciplinarnos. Vamos a ver el versículo 65, por favor, del Salmo 119. El salmista, después de toda esta travesía y de esta aflicción y de esta humillación que tuvo que recibir, como muchos de nosotros, él reconoce y le dice al Señor: bien has hecho con tu siervo. Se reconoce siervo primeramente. No era siervo, pero ahorita sí se reconoce como que es un siervo de Dios. Y le exclama a Dios y le dice: bien has hecho. Con todo su intelecto, con todo su pensamiento, con toda su capacidad mental, él reconoce que Dios ha hecho bien. Es decir, lo ha tratado bien a pesar de las aflicciones y a pesar de las tribulaciones por las que él ha atravesado. Reconoce que Dios le ha hecho bien, que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido agradable, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Que todo lo que ha sucedido en su vida es beneficioso. O sea, le ha traído un beneficio.
lo ha conducido por lo que moralmente es correcto, porque reconoce que su actitud y su condición humana está llena de inmoralidad. Y que aparte de todo esto, al final del día, lo ha favorecido, ha sido favorable. Y él puede ver y calificar la obra de Dios en su vida. Y precisamente en esto, por quinta vez menciona que él es un siervo. Se reconoce como un siervo. Es decir, una persona que estaba completamente alejada de Dios a una persona que está dispuesta a someterse a la palabra, someterse a la voluntad de Dios para que es el Señor y le pueda servir y pueda caminar de la mano de Dios. Es decir, se reconoce esclavo. Se reconoce que tiene un dueño, que tiene un propietario que murió por él en la cruz, derramó su sangre para comprarlo, para pagar ese precio. Y en ese precio, mis amados, él puede ser salvo y puede gozar de las bendiciones que solamente Dios otorga. Y se sabe que ese Dios puede conducir su vida y quiere hacer su voluntad en todo lo que les ha señalado, porque fue comprado por Cristo. Esa misma actitud, mis amados, nosotros, cada uno de nosotros deberíamos de reconocer que no somos nuestros, que fuimos comprados, que tenemos un dueño. Abre la escritura, por favor, en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice la Biblia, porque ha sido comprado por precio. Glorificad, pues, a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Lo más interno, lo más profundo de tu ser es de Dios, y lo externo, que es tu cuerpo, también es de Dios. Es más, es templo del Espíritu Santo, y Dios no quiere que lo ignores, porque eres templo del Espíritu Santo. Y Dios, mis amados, no solamente hace las cosas correctas, sino que las hace verdaderamente buenas para nosotros. Porque hay una promesa en la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Las circunstancias adversas, mis amados, cuando llegan a nuestra vida, de primera instancia no parecen tan agradables. En términos generales, ninguno de nosotros quisiera estar en medio de una disciplina o de un trato de Dios. La verdad que no es bueno. Yo he tenido tratos de Dios y digo, híjole, Dios está tratando conmigo. Y es terrible cuando Dios trata contigo porque, pues, padre que ama a su hijo, lo disciplina. Y la disciplina de Dios, pues en el momento presente no es agradable para ninguno de nosotros, pero posteriormente podemos ver los frutos. Y esta disciplina, mis amados, siempre sin excepción va a estar en una perfecta armonía con su palabra y con la voluntad de Dios. Entonces esto es maravilloso, porque está armonizada con la palabra de Dios, con todo lo que está aquí escrito, con el manual de conducta, el manual de pensamiento, el manual interno y externo que nosotros tenemos que vivir, porque es un manual de vida, mis amados, para que nosotros, versículo a versículo, vayamos renovando nuestra mente y nuestro corazón, sea habilitado para vivir de manera correcta. Este siervo, mis amados, acepta con una muy buena actitud, como cualquier siervo, que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Y te voy a decir algo bien importante, aunque no le entiendas, porque algo también importante, Dios no te pide que le entiendas. La misma Biblia dice, ¿quién entenderá la mente de Dios? No te pide que lo entiendas, pero sí te pide que le creas. Y nosotros le creemos, nosotros confiamos. Hay personas que de repente en el mundo
reconocemos que tienen cierta sabiduría, cierta experiencia, le pedimos un consejo, no lo entendemos, no nos parece tan bueno, pero confiamos en ese consejo, a pesar de que es una persona. ¿Cuánto más podemos confiar en el consejo dado por Dios a través de su palabra? ¿Cuánto más? Y podemos preguntarnos, ¿qué quiere el Señor con esto? No solamente, ¿para qué me pasa esto a mí? Esto es lo más común. Y digo, humanamente se vale, oye, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero en medio de ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué quieres enseñarme con esto, mi Dios? ¿Qué quieres enseñarme con esto? Porque ciertamente nosotros generalmente pensamos que lo que estamos haciendo está bien. Somos expertos en autojustificarnos, en hacer las cosas como que de nuestro modo de vista o no, con nuestra propia opinión son las correctas, son las exactas, son las precisas. Pero realmente a los ojos de Dios están muy desviadas. Están completamente fuera de la voluntad de Dios. Pero esto que hace bien Dios, escucha lo que dice la segunda parte del versículo 65, es conforme a tu palabra. Es decir, lo que realmente me transforma. Yo no puedo cambiar a nadie. Es más, no puedo cambiarme a mí mismo, no puedo ser transformado por mis propias fuerzas. Si no es Dios el que genera esa transformación, si no es Dios el que genera ese cambio en tu vida y en la mía, nadie lo va a hacer. Su palabra sí tiene esa capacidad. En Filipenses 1:6 dice que estamos persuadidos a esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Esta palabra conforme, es decir, es a la medida de la palabra, es el estándar. Mis amados, este libro maravilloso es el patrón de conducta, de pensamiento y de la parte más profunda de tu ser. Esto, la palabra de Dios, la Biblia. Dios no opera contigo y conmigo con emociones cambiantes. Él no es emocional como lo eres tú, como lo soy yo. No es emocional. Él se va a regir siempre conforme a su voluntad y conforme a todo lo que está aquí escrito. No va a cambiar. Él no cambia. En Números 23:19, Él dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Conforme está escrito en su palabra, conforme a lo que Él ha prometido, esto es un juicio, está juzgado, está determinado, es un decreto, es un estatuto. No importa si lo crees, no importa si te cobija o no te cobija, esto se va a cumplir. No importa si lo tienes de memoria o no lo tienes de memoria, si alguna vez lo has leído o nunca lo has leído, o lo leíste y lo pasaste de noche, la Biblia siempre se va a cumplir. Y Él te va a tratar conforme a esa palabra, siempre, sin excepción, porque Él es fiel a su palabra. Palabra fiel y verdadera es esta. La palabra de Dios es fiel. Es en lo único que puedes confiar al 100%. Es en lo único. Porque si te dice lo que estás haciendo no es bueno, para antenas, porque no es bueno. Dios lo dice, no es bueno. Versículo 66. Enséñame buen sentido, es decir, buen juicio y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. El salmista, mis amados, como cualquiera de nosotros, requerimos no solamente tener la Biblia, sino requerimos que Él personalmente, a través de su Espíritu y de la Escritura, nos siga enseñando, nos siga instruyendo todos los días, como lo está haciendo en este momento. Pero todos los días. Por eso es necesario que tú y yo tengamos nuestro devocional, que tengamos nuestro tiempo con Dios, que volvamos a escuchar la predicación. No es que la entendí perfectamente bien, vuélvela a escuchar. Te garantizo que la segunda vez que la escuches o la tercera vez que la escuches, cada vez que la escuches, tú vas a entender y aprender mejores cosas de parte de Dios.
vas a comprender, vas a tener una comprensión más firme del mensaje. Y muchas veces para esto, mis amados, en esta enseñanza, ¿por qué queremos esta enseñanza? ¿Por qué el salmista quiere esta enseñanza? Porque quiere actuar con sabiduría. La sabiduría está sobre la inteligencia humana. La sabiduría es la aplicación del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la sabiduría. Santiago 1:5 dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, la pidamos a Dios, el cual nos las va a dar sin reproche y en abundancia. Y qué increíble que podamos tener una comunión con Dios, que le podamos estar pidiendo todas estas cosas. Que la mayor parte de la gente que no tiene comunión con Él, que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, y que puede tener muchas cosas, puede tener mucho dinero, mucha fama, pero si no tiene a Cristo, escúchalo bien, no vale nada lo que tiene. Pero si tienes a Cristo y no tienes nada, lo tienes todo, porque es lo único que requerimos para tener vida eterna. La vida es así, fugaz, es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dios, mis amados, de manera continua a nosotros como creyentes, en un acto de gracia y en un acto de misericordia, nos va a estar enseñando todos los días cuando ve un corazón dispuesto. Dispón tu corazón, dispón tu vida para Él. Abre la escritura en Juan capítulo 16, versículo 13. Dice la Biblia: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo, y nos va a enseñar todas las cosas. Ahí mismo en Juan dice que nos va a recordar las palabras de Jesús, que nos va a llevar al Padre, que nos va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Siempre que un creyente va a pecar, tenemos una promesa: que nunca serás tentado más allá de lo que puedas resistir, sino que juntamente con la tentación, Él te va a dar la salida. Es la compañía de Dios, es la compañía de su palabra, la misma compañía del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo dijo que nos convenía que Él se fuera para que mandara al Espíritu Santo, el cual nos iba a consolar y nos iba a llevar a toda verdad. Imagínate en todo tiempo, cuando tienes una comunión fresca, cotidiana con Dios. Por eso mi insistencia amorosa para cada uno de ustedes, que no desestimen pasar tiempo con Dios a través de su palabra. No dejes de leer la Biblia todos los días, no por un hábito nada más de lectura plana, donde no tienes un corazón humilde para que Él te enseñe y te transforme. Ay, porque el pastor lo dijo, voy a cumplir. No lo hagas así, porque con Dios no funcionan así las cosas. Esto es una necesidad. Si leemos 2, 3, 4 horas, pues no es porque seamos muy buenos, es porque en la medida de tu necesidad, tú vas a exponerte a la palabra de Dios. Y si tú refieres que tu necesidad es de 10 minutos o de media hora, con todo respeto, es porque no has entendido. No puedes pasar 10 minutos o media hora con Dios. ¿Cómo puedes? No has entendido. Hay cierto grado de soberbia, cierto grado de arrogancia, cierto grado de altivez, que Dios probablemente está tratando contigo. Pero suelta todo aquello que te impide exponerte a la palabra de Dios. No basta con venir, y ni siquiera basta con volver a escuchar la predicación. El salmista, como siervo de Dios, le pide la enseñanza porque él quiere tener un buen sentido de la vida, cosa que no tenemos, mis amados. Adolecemos de un buen sentido de la vida. Él quiere tener opiniones objetivas, no personales,
sino objetivas, centradas en la perfecta voluntad de Dios, no tratando de asumir que yo estoy bien y los demás están mal, porque tú te la pasas diciéndole a la gente lo que debe de hacer y no haces lo propio de lo que Dios te dice a ti que hagas. Eres experto o experta en decirle a la gente en las cosas seculares lo que tiene que hacer. Y eso es falta de misericordia, eso es falta de gracia. Porque si tú verdaderamente haces todo lo que la palabra de Dios te enseña, automáticamente tú vas a dejar de decirle a la gente, vas a dejar en tu familia de estar criticando, censurando todo lo que no te parece, todo lo que no están haciendo, pero tú sí lo haces. Pero no haces lo más importante, lo que Dios te dice. En un plano parejo, completo, no selectivo. Somos selectivos, esto sí, esto no. Como las cartas así, como no sé, o sea, totalmente selectivo de acuerdo a tus conveniencias. Pero el salmista, mis amados, está pidiendo una enseñanza objetiva para que tenga opiniones objetivas, decisiones también correctas conforme a la voluntad de Dios, puntos de vista centrados en la Escritura, tener un buen discernimiento, poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto, en que yo no tengo la autoridad ni soy calificado para estar censurando a nadie. Porque primero tengo que dejar que Dios me censure a mí, que Él sí tiene la autoridad para hacerlo, porque por naturaleza soy errado, soy pecaminoso. No pienso bien, tengo mi propia opinión. No tengo buen criterio. Por eso necesito que Él me enseñe. Para que Él en esa enseñanza me dé la capacidad espiritual de poder evaluar y juzgar todas las cosas correctamente, porque las filtro por la Escritura. Las entendí. Entonces, calladito muchas veces me veo más bonito. Porque dice la Biblia que si hablas, habla conforme a la palabra de Dios. No para criticar, no para censurar, no para exaltar tus condiciones, porque tú, por ejemplo, como haces eso y lo haces bien y los demás no lo hacen, entonces ese es tu estándar de medida y lo aplicas a todos los demás. No, este es el estándar de medida. Y entonces tú lo vas a aplicar a tu vida con la ayuda de Dios, y te garantizo que muchas prácticas infructuosas por las que luego discutimos, por las que luego tenemos diferencias, porque no valen la pena, no son centrales, porque esa misma persona a la que tú criticas tiene otras virtudes que tú tampoco tienes y no las valoras y no las ves. Está hermoso el pasaje de Hebreos 5:14, si lo abres conmigo. Y está hablando de la palabra de Dios y lo denomina alimento sólido. Es decir, cuando tú escuchas la palabra de Dios con un entendimiento, no solamente la escuchas, no eres oidor, eres una persona que practicas, que quiere ser transformado. Eso te da madurez. Y la palabra de Dios se convierte en un alimento sólido, nutritivo, fortalecedor. Dice, pero el alimento sólido es sólido es para los que han alcanzado madurez. Ya alcanzaste madurez por la gracia de Dios, por un corazón humilde y manso. Pero fíjate lo que dice, para los que por el uso, o sea, aplicas la palabra, la usas para tu beneficio o a veces en contra de tu opinión o de tus soluciones prácticas personales. Usas la palabra de Dios. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Esto así queda porque así dice Dios. No es tan acorde a lo que yo pienso, pero es exacto lo que Dios quiere. Y estás ejercitado en eso. Y tus sentidos tienen discernimiento. Porque
Dios ha ayudado a que tu corazón y tus pensamientos maduren conforme a su voluntad. Y así podemos vivir. La sabiduría, mis amados, es el conocimiento de la voluntad de Dios. Es conocer lo que Él quiere para mi vida y lo que Él quiere que yo haga. Como la manera en la que Él quiere que yo hable, la manera en la que Él quiere que yo piense, la manera en la que Él quiere que yo actúe. Ese es el conocimiento. Y al mismo tiempo, la misma sabiduría me permite tener cierto grado de entendimiento, de comprensión de lo que Dios quiere para mí y de comprender a los demás que no están haciendo lo que yo quiero que hagan. Porque este conocimiento, mis amados, es relacional. Me ayuda a relacionarme con mi esposa, con mis hijos, con mis yernos, con mis nueras, con mis nietos, con mis hermanos. Me ayuda a relacionarme en el trabajo. Me ayuda a relacionarme con los vecinos. O sea, es parejo, es hermoso, es celestial, mis amados. Por eso es el mejor estado en el que tú y yo nos podemos encontrar cuando estamos alineados de la mejor manera posible con la palabra de Dios y con su voluntad. Este conocimiento también es práctico, porque tienes para ejercitarlo con los que te caen mal, con los que tienes que tener misericordia, porque Dios ha tenido misericordia de ti. Y no puedes pretender que Dios tenga misericordia de ti y la renueve cada mañana porque la necesitas. Y que no valores que si por esa misericordia tú y yo hubieras sido fulminado o consumido. Ah, sí, pero no quieres tener misericordia de los demás. Y dices, no, yo con fulano, con perengano, no le vuelvo a hablar. No quiero tener nada con esa persona. O sea, tu estatus como si fuera superior, mi amado. No somos superiores. Y esas personas y tu acto de misericordia va a tocar a esas personas. Ah, no, pues entonces menos. Las va a tocar para ser salvas o conducirlas al buen camino conforme a la voluntad de Dios. Y entonces tampoco quieres. Porque hay grados de orgullo, de altivez, de falta de perdón, de bondad. Mis amados, la bondad de Dios es la que te salvó, es la benignidad de Dios, que penetra en el corazón del hombre, elimina toda dureza y nos salva, nos permite ver lo bueno que es Dios. Entonces podemos tener un conocimiento práctico y lo vas a aplicar en contra de tu voluntad, porque Dios lo dice y porque tú eres una persona que estás rendida, agradecida y sabes que le perteneces, como vimos al principio, que Él pagó un precio por ti y tú quieres agradarlo nada más. Cuando tú veas esto y tengas este entendimiento, te va a ser mucho más fácil obedecer la palabra de Dios, porque le vas a bajar rayas para vivir como tú quieres y vas a querer vivir como Él quiere que tú vivas. Y este conocimiento, mis amados, es un conocimiento también espiritual para vivir en medio, nadando, pensando, actuando, hablando conforme a la voluntad de ese Dios vivo. Abre la escritura, por favor, en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué bueno que tú seas un genio en las matemáticas, en la física, en las ecuaciones. Es buenísimo, qué bueno, te va a ayudar mucho. Pero es mucho mejor que tú seas sabio e inteligente espiritualmente, aunque no sepas matemáticas y no las entiendas, como le pasa a la mayor parte de la gente cuando cursa primaria, secundaria, preparatoria. Y generalmente lo que quieren es estudiar algo que no tenga que ver con las matemáticas porque nunca las entendieron. Esta metáfora
desafortunadamente puede aplicarse también en el cristianismo. Nunca quisiste entender lo que Dios tenía para ti. Y cuando tú entiendes las matemáticas, solitas se desarrollan. Despejas las ecuaciones de manera perfecta. Tú no llevas el desarrollo matemático, lo que el álgebra elemental te denota, te muestra a través de los productos notables, y entonces puedes desarrollar cualquier ecuación. Y te vuelves bueno en las matemáticas, pero no son las matemáticas las que te dan vida eterna. La palabra de Dios sí. Y es lo mismo. Las entiendes y entonces las desarrollas de manera perfecta. Los ingenieros es lo que hacen. Mi papá fue ingeniero y me traía cocinado con las matemáticas y me hizo hacer todos los ejercicios de Baldor. Álgebra de Baldor, geometría de Baldor, son como 70,000 ejercicios de cada libro. Todos, Dios sabe que los hice. Híjole, ya alucinaba las matemáticas, pero las entendí. Pero no me dan ni un gramo de vida eterna, era perverso y pecador, como muchos de ustedes, o mucho más que ustedes. Pero cuando entiendes la palabra de Dios, entiendes la misericordia y la gracia de Dios y su benevolencia. ¿Por qué? Porque en sus mandamientos hemos creído. Esa es la diferencia. Los has creído porque los entendiste. Cuando entiendes paulatinamente un mandamiento y entiendes otro y otro y otro, y los empiezas a aplicar en tu vida, tú vas viendo cómo tu rompecabezas cada vez le faltan menos piezas. Pero quieres seguir así porque te reconoces que eres pecador y no quieres fallarle, no quieres descuidar nada. Y empiezas a amar la palabra de Dios, y empiezas a creer en la palabra de Dios, y sigues pidiendo enseñanza y entendimiento de la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar. Te enseña tu condición humana, es lo primero que te enseña, que es pecaminosa, pero luego te enseña la Biblia también, al mismo tiempo. Pero no puedes entender la Biblia si no conoces tu condición humana, si no conoces lo débil y lo frágil que eres. Y el salmista tiene dos vertientes importantes y fundamentales y básicas. Ha creído en sus mandamientos. Enséñame el buen sentido y dame sabiduría. Mis amados, este es un principio. No entiendo para creer, sino creo primero para entender. Primero creo y luego lo entiendo. Así, no es de otra manera. Hay muchas doctrinas que son muy bonitas, pero no son bíblicas. Suenan bonito. Para mi entendimiento humano suenan preciosas. La iglesia se llena porque tú puedes, tú declara, tú di, tú eres casi el centro del universo. Si tú te dispones, Dios va a hacer esto y va a hacer lo otro, y todo parece perfecto. Pero este evangelio, mis amados, es sin arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, escúchalo y subráyalo. No hay remisión de pecados. Ya pecaste, ya te arrepentiste, ya le entregaste tu vida a Cristo, ya es tu Señor y Salvador. Aún así, lamentablemente, vamos a pecar. El arrepentimiento es un acto voluntario y sincero en el creyente verdadero de todos los días de tu vida, porque reconoces tu fragilidad humana, reconoces la cruz, lo que sucedió en la cruz, y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie va a ver al Señor. Por eso el siervo pide buen sentido y pide sabiduría, porque quiere ser fiel a esos mandamientos de Dios. En medio de este mundo engañoso, torcido y perverso, donde no hay discernimiento. Versículo 67. Todo lo que diga es del Salmo 119. Bueno,
Tiene que ver con el Salmo 100. Este es el versículo 67 del Salmo 119. Y él reconoce por lo mismo, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, es decir, cometí muchos errores. Mas ahora, lo podemos decir, por su gracia y misericordia, muchos de nosotros, he guardado tu palabra, porque Él es bueno. Puedo obedecer porque Él es bueno, no porque yo sea bueno, porque Él me dio entendimiento, pero me tuvo que humillar. Esta humillación, mis amados, no es una simple tristeza, es un trato profundo de Dios para humillar tu corazón. Dios ha sido bueno contigo y conmigo, así como con el salmista, y no te dejó descarriado. Andabas descarriado, te descarriaste, hiciste cosas, conocías a Dios y aún conociendo a Dios, hiciste cosas que no eran buenas delante de los ojos de Dios y te descarriaste. Y Dios te tuvo que humillar. Qué interesante, mi amado. Dios tuvo que humillarnos. ¿Para qué? Para que guardáramos su palabra, porque es lo único que nos da vida. Tus palabras son espíritu y son vida. La letra es muerta. El espíritu a esta palabra le va a dar vida. Y ve cómo se repite en la Escritura. Abre conmigo el Evangelio de Mateo en el capítulo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece, dice la Biblia, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14, 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios te lo está repitiendo en los evangelios. En el versículo 14 del capítulo 18 de Lucas, a través de una enseñanza del publicano y el fariseo, el publicano soberbio y orgulloso, el fariseo soberbio y orgulloso, y el publicano humilde y contrito de espíritu. Y él dice, les digo que este publicano descendió a su casa justificado. ¿Por qué? Por su corazón humilde, su corazón sencillo, antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo lo repite el Señor? ¿Por qué lo repite? Porque tu peor enemigo eres tú mismo. No es tu pareja, no es tu esposo, no es tu suegra, no es tu suegro, no es nadie. No es tu vecino, no es tu patrón, eres tú mismo. ¿Y qué necesitamos? Un corazón manso y humilde, como dice Mateo 11:29. Dice, llevar mi yugo sobre ustedes y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos eso, mis amados. No es una humillación para destrucción, esto es increíble, no te está humillando para destruirte. Es una humillón porque quiere restaurarte. Quiere hacerte un siervo, un verdadero hijo de Dios, alguien que verdaderamente lo representes, que pueda ser un embajador de Él. Y entonces Dios permite aflicciones y las usa para disciplinarte porque es formativo. Y ahí en Hebreos 12, del capítulo 5 al 11, dice, y habéis ya olvidado la exhortación de que como hijos se les dirige. Y nos dice a los hijos que no menospreciemos la disciplina del Señor, ni desmayemos cuando somos reprendidos por Él. Porque el Señor a quien ama disciplina. Y nos dice que nosotros soportemos esta disciplina. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, si tú eres un hijo y no eres un bastardo, Dios te va a disciplinar. Si tú tienes un hijo y lo amas, también lo vas a disciplinar. Como aquí vemos una analogía con nuestros padres que nos disciplinaron conforme ellos creían y pensaban que era bueno para nosotros. Bueno, ¿cuánto más Dios nos va a disciplinar? ¿Cuánto más Dios? Ellos nos disciplinaban para provecho.
No comas con la boca abierta, no enseñes la comida, lávate las manos antes de comer. No puedes salir a jugar si no has hecho tu tarea. Si hiciste algo malo, te toca lavar los trastes, te toca hacer esto y hacer esto otro. Decíamos, chispas, mi papá me va a castigar. Oye, ¿te castigó tu papá? Sí. ¿Qué te puso a hacer? No, pues esto y esto otro. ¿Y qué va a pasar? No, pues no voy a salir a jugar. Y estábamos tristes, pero entendíamos. Entendíamos que esto era parte. Y a veces el cinturón en mi época, a mi esposa le tocó el fuete de los caballos, con fuete de los caballos. Mi suegro tenía algo más acá y no era bíblico, pero él sabía que la disciplina era buena. Pero cuando en ella hemos sido ejercitados, podemos entender las misericordias y la gracia de Dios. Porque sabemos que estábamos descarriados, pero ahora guardamos su palabra. Porque eso nos salvó. Cuando estábamos descarriados, ¿qué significa esto? Estábamos errados. Estábamos extraviados, estábamos desviados. Pecábamos por error, o por falta de conocimiento, o por descuido, o voluntariamente, cualquiera de la que tú quieras, pero pecábamos. Y lo hacíamos con ligereza. Y nos desviábamos y nos alejábamos poco a poco del camino correcto. El mismo salmista reconoce que se había desviado del camino del Señor y de todos sus mandamientos. No estaba alineado a la voluntad de Dios, como muchos de nosotros. Podemos identificarnos, no sé si sí o no sé si no, yo sí, yo me puedo identificar. Pero tuvo que venir la intervención de Dios, la intervención divina, para que tú y yo podamos y aprendamos a obedecer. Yo me acuerdo, no sé qué edad habré tenido, pero era chico y yo vivía en un edificio, yo vivía en el 9, y mi amigo del 11 dijo una mala palabra. Yo no sabía que era una mala palabra, pero se me ocurrió repetirla delante de mi mamá y no se imaginan cómo me fue, y ni sabía que era una mala palabra. Pero les prometo que desde ahí, yo no sé, tendría 5 o 6 años, el del 11 dijo una mala palabra, yo la aprendí, la repetí en la casa, me dieron una cinturoniza y creo que no dije ninguna mala palabra, no sé si hasta la preparatoria, de verdad. Así me duró la disciplina. Ya luego las aprendí de lujo y las sabía aplicar y me volví un maestro de lo malo, lamentablemente. Pero tiene muchísimos años, por la gracia de Dios. Después de ser un mal hablado de primer nivel, un carretonero, en el fútbol no se imaginan todo lo que yo le decía a mi rival en corto en el oído. Y cuando me iba a pelear o cuando alguien me caía mal o retaba a alguien a golpes, y todo mi vocabulario era espantoso. Y Dios me lo cambió, como Isaías, con un carbón encendido. Y ya no digo malas palabras. Y estas cuestiones simples y sencillas son por pequeños descuidos. ¿Qué descuidos? Pues no pasa nada si dejo de orar unos días, siempre he orado. No lo dejes de hacer. Porque la Biblia dice que oremos en todo tiempo, y puedes orar cuando lavas los trastes. Puedes orar, me toca lavar los trastes, aunque en esta época, como tengo mucho trabajo, estoy reprendido por mi esposa porque no he lavado los míos y ella me los ha lavado a mí. Pero a veces no tengo tiempo ni de desayunar, Dios lo sabe. Y mi esposita llega y me los tiene que lavar, híjole. Ya me dijo, oye, no, mi amor. Pero sí me dice mi amor, A veces decidimos dejarnos de congregar por un tiempo. Dime, no pasa nada. Estoy cansado, trabajé mucho. Me quedo en la cama, no voy. Pero al otro día dice, no, pues merezco un paseo. Pues vámonos de fin de semana. Y así empezamos. No, pues tengo trabajo y siempre todo el año no falté por trabajo, pero tengo trabajo y no, pues lo voy a hacer.
y empezamos a tener pequeños desvíos. Bajamos la guardia en relación a la pureza de nuestro corazón, en relación a la verdad de la palabra, en relación a la integridad con la que el Señor me pide que yo viva, y dejamos de coquetear con el pecado, pero empezamos a coquetear con el pecado también. Decimos, no es para tanto, no exageremos, eso ya es religiosidad, y así lo decimos. Y Dios en su gracia, viendo que nos hemos desviado, permite algo que nos sacude, algo que nos mueve el tapete y nos humilla y nos hace volver. Y entonces, como el salmista dice en el versículo 68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Dios siempre es bueno en esencia, ese es su carácter. Y permite estas adversidades, estas aflicciones, para mostrar su carácter, que Él es bueno a pesar de que está permitiendo esa situación adversa. Porque si no permitiera esa situación adversa, nosotros nos estamos desviando cada vez más y necesitamos algo que nos sacuda y de veras. El América era tricampeón, se recibió sacudida y quedó fuera en cuartos de fin, en cuartos. No, Ricky, no. Ricky está bien serio, pero sí, así fue. Y el Cruz Azul, pues otros 21 años, ¿verdad? Y los Pumas, 15 años sin campeonar. Pues sí, a todos nos tocó ahora. Para que no haya altivos de los que servimos aquí y predicamos la palabra, ¿eh? Pero el salmista, mis amados, expresa que Dios es bueno y apela a ese carácter maravilloso de Dios, esa bondad, porque esa bondad es parte de la esencia de Dios, así como dice la Biblia, Dios es amor. ¿Dice la Biblia así? Bueno, Dios es bondadoso. Y también el salmista expresa en ese mismo salmo, en el 75 y 90, en el versículo 75 y 90, que Dios es fiel. Que su comportamiento siempre es agradable, versículo 67. Que todo lo que Él hace es justo, está lleno de justicia, versículos 137 y 142. Que está lleno de misericordia, versículo 156. Y este versículo, mis amados, es esencial para que nosotros sepamos que Él es un bienhechor. Y por eso el salmista dice, enséñame tus estatutos. La bondad es la esencia de lo que Dios hace para cualquier siervo, en todo lo que Él haga. Y el siervo, cuando es disciplinado, no responde con amargura, sino se da cuenta que está siendo disciplinado y tiene un deseo de aprender los estatutos de Dios que alumbran sus ojos. Salmo 19:8, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. En el Salmo 119, versículo 69, el salmista dice, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Hay un proceso. El salmista se da cuenta que está en un proceso. Anduvo descarriado, según el versículo 63. Él reconoce que estuvo descarriado. Al estar descarriado, convivió con impíos, con personas que hacen el mal continuamente. Recibió malos consejos. Anduvo en camino de pecadores, como dice el Salmo 1, versículo 1. Pero fue humillado, como dice el versículo 67. Y gracias a esa humillación, él se arrepintió y volvió al Señor para guardar su palabra, según el versículo 67. Mas yo guardé de todo corazón tus mandamientos. Es decir, me agarraron por sorpresa y me desvié, pero ahora vuelven esos pensamientos, vuelven esas amistades, vuelven esas censuras, vuelven esos consejos, pero yo guardé de todo corazón esos mandamientos.
Eso es lo que tenemos que hacer. Había mentiras forjadas en su contra, pero el siervo, mi amado, se aferra con todo el corazón a los mandamientos de Dios, a pesar de las mentiras, a pesar de los falsos testimonios, a pesar de todas estas cosas. Nosotros como hijos de Dios nos podemos aferrar a lo que está aquí escrito y vivir conforme a todo lo que este libro maravilloso dice. El versículo 70, él reconoce que se engrosó el corazón de ellos como sebo. Es una metáfora. Mas yo en tu ley me he regocijado. O sea, ya ve la diferencia. Ya no se desalienta, como pasa también cuando el impío prospera en sus caminos. Y tú que sirves a Dios, y tú que estás en la iglesia, tú que estás aprendiendo la palabra, ves que no te está yendo tan bien. Y al impío que ni siquiera viene a la iglesia, que no lee la palabra, que no medita en su corazón de día y de noche, sí le va bien. Aquí también se da cuenta que el corazón de ellos se engrosó como si fuera sebo. Pero él diferencia su personalidad, dice: mas yo en tu ley me he regocijado. El corazón de los soberbios, con ese cebo, metafóricamente hablando, se hizo torpe, se hizo insensible, no tiene ningún tipo de percepción espiritual, va directo camino a la muerte. Es un corazón embotado, endurecido para responder a Dios. Es un corazón como si tuviese grasa espiritual. Médicamente puede pasar que el corazón de cualquier ser humano se llene de grasa espiritual y ese corazón se empieza a dañar, se empieza a embotar. Tiene grasa espiritual, está saturado, está pesado, no lo ate bien, no responde a la palabra de Dios, rechaza continuamente lo que la palabra de Dios dice. Y hay que tener cuidado, mi amado, porque si tú sistemáticamente estás rechazando lo que Dios te dice que debes de hacer y no lo haces, te es pecado. Dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los soberbios siempre, mis amados, van a ser insensibles y están impedidos para ver. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y puede ser, y debemos de cuidar, que el corazón de este pueblo, de esta congregación, no se ha engrosado. Puede pasar. Podemos estar oyendo sana doctrina, palabra de Dios pura, y aún así, tu corazón como el del pueblo, estará engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Cristo ya estaba predicando aquí. Es el evangelio de Mateo. El mismo, la palabra de Dios encarnada, puesta en vida para todos ellos. En la mejor lucidez que podía tener un ser humano, a pesar de eso, su corazón estaba engrosado y con sus oídos oían pesadamente y han cerrado los ojos, para que no vean con los ojos sino oigan con los oídos y con el corazón no entiendan y se conviertan y el Señor los sane. ¿Por qué? Porque son arrogantes y son orgullosos y son soberbios. Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, no quiere obedecer, porque se han de discernir espiritualmente. Mas el siervo o el creyente verdadero se deleita en la instrucción de Dios, la disfruta, se goza y profundamente está agradecido con aquel que le está revelando la palabra. Y eso es lo que te pasa, mi amado, cuando estás leyendo más de 10 minutos y lo haces consistentemente. Empiezas a ver que la palabra de Dios se revela a tu vida y empiezas a anotar y empiezas a ejemplificar en tu propia vida lo que tienes que hacer y lo que hiciste mal y dices, no me dio resultado porque yo hice esto y no, yo debo de actuar de esta manera. Y ese es el propósito de la aflicción y de la humillación, porque ese propósito tiene 4 puntos que te los voy a mencionar rapidísimo. Es pedagógico, es decir, te va a enseñar siempre al siervo, al verdadero creyente, al verdadero discípulo,
La aflicción y la tribulación va a ser pedagógica, te va a enseñar. Segundo punto, te va a dar un aprendizaje profundo. Es decir, es probable que ese aprendizaje sea tan profundo que te transforme, que es el tercer punto. Aprendiste tan profundamente que te transformó y no te va a volver a pasar con su ayuda, porque te das cuenta que es exacto y es preciso y es bien objetivo. Y es un aprendizaje, como cuarto punto, espiritual, que no deja lugar a dudas de que es mejor hacer lo que Dios dice que lo que tú piensas. Y te das cuenta que Hebreos 12:6 dice, porque el Señor a quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 72 y último. El salmista concluye, y espero que tú conmigo, por la gracia y la misericordia de Dios, lo podamos hacer. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. No hay nada que valga más que tu palabra. Porque reconozco, después de reconocer la bondad de Dios, después de la humillación, después de haber sido disciplinado, después de los ataques de los soberbios, el salmista, como tú y como yo, podemos reconocer que es lo más valioso. La palabra es lo más valioso que podemos recibir en esta vida, porque va a ser lumbrera a nuestro camino, luz a nuestro camino y lumbrera en toda nuestra vida. La palabra de Dios. La palabra de Dios, no hay nada más valioso. Es mejor que toda riqueza en este mundo. La misma escritura, mis amados, es la palabra, porque escrito está, como dijo Jesucristo, escrito está. No solo de pan vive el hombre. No solo de pan. Si tú no te alimentas de la palabra de Dios, no vas a vivir, vas a estar muerto, aunque vivas, aunque vengas a la iglesia. Si nada más te conformas con oírla los domingos, no es un alimento sólido. Es un alimento así, es como una galletita, una botanita. No vas a vivir de botanas. La escritura, mis amados, no es una literatura religiosa. Es la comunicación personal de un Dios vivo para que vivas lo que Él quiere. Cuando escuchas o lees la palabra de Dios, Dios te está hablando para que tu fe crezca, para que en esa palabra tú la creas y entonces la vas a poder entender y entonces la vas a poder poner por obra. Y otra cosa que venimos a hacer en este culto, cuando oramos o alabamos a Dios, nosotros le estamos hablando a Él. Tú oras porque le hablas lo que Él quiere, pero cuidas lo que le pides, porque pides conforme a su voluntad. Y vienes y lo alabas de todo tu corazón, porque en verdad estás agradecido. Y sabes que Él es el único digno de toda honra y toda alabanza. Y cuando Marcito con sus hijos y con las personas o las personas que pasen aquí al frente a guiarnos en la alabanza, tú no estás cantando porque te sabes de memoria la letra y esa alabanza, estás cantando con todo tu corazón y quieres llegar a tiempo y no quieres perderte ni un minuto, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera alabanza. Quieres tener el culto completo, como dice el Salmo 19:10, deseables son más que el oro y mucho más que el oro afinado, y dulces para mí la miel y la que destina del panal. Esa es la palabra de Dios, es más deseable. Y dice que todos nosotros, dice todo lo que respire, alabe al Señor. Los que no llegan a la alabanza es como si no reconocieran que Dios les da la oportunidad que respiren. Si yo reconozco que Él me da la oportunidad que respire, yo quiero alabarle. Solo la palabra de Dios tiene el poder, con esto vamos a concluir, para convertir tu alma. Es más valioso que todo lo que puedas poseer en esta tierra. Si Dios no hablara y no tuviéramos su palabra, viviríamos a oscuras. Cada palabra de la Escritura, mis amados,
Cada palabra, cada versículo, fíjate muy bien, es un acto de gracia y de misericordia para tu vida y para la mía. Y por eso el siervo la valora más que cualquier riqueza. Es lo más valioso. No te la pierdas. Ven a los discipulados. No desistas. No faltes porque ahí tienes frío, te dio sueño, estás cansado. Todos podemos tener sueño. Todos podemos no sentirnos tan bien. Pero no faltes. Asiste. Comprométete. Vive la Escritura. Vean cómo Dios a través del Salmo 119 nos ha hablado con tanto amor y con tanta delicadeza y tantos principios que Él seleccionó y que están en un contexto bíblico completo del Nuevo y del Antiguo Testamento, no nada más en los Salmos, para que tú y yo seamos transformados. Deja que esa transformación suceda. Vamos a orar.